El primer superhéroe en tener su gran película en Hollywood no podía ser otro que El Hombre de Acero. Y aunque el último hijo de Krypton ya había llegado a la pantalla grande en formato de miniserie con episodios que se exhibían semanalmente en funciones matinales para el público infantil, no fue sino hasta Superman la película que el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster tuvo un digno y merecido tratamiento en el cine. El año del estreno del filme, producido por el ruso-mexicano Ilya Juan Salkind Domínguez, conocido en la industria solo como Ilya Salkind, coincidió con la celebración del 40 aniversario del nacimiento del héroe en los cómics. Inicialmente la cinta sería dirigida por Guy Hamilton, pero una serie de problemas de impuestos lo obligaron a huir del país y a los productores a sustituirlo. Al director Steven Spielberg, quien acababa de tener su gran éxito con Tiburón, el blockbuster que cambió el rostro del cine veraniego, se le ofreció el mando del proyecto, pero los productores vieron frustrados sus planes debido a la cantidad monetaria que Spielberg pedía. Fue así que voltearon la mirada hacia el director Richard Donner, quien poco antes ya había impactado con su extraordinaria película de terror La Profecía, y quien debió enfrentarse a una muy avanzada etapa de preproducción que tenía un tono y una visión con la que muy poco comulgaba, por lo que pidió varios cambios que aumentaron los costos que ya se tenían planeados para el rodaje, en donde se utilizarían efectos especiales de poquísima calidad. Y es que la propuesta de Richard Donner no solo requería un nivel técnico impecable, sino también una seriedad y madurez para el personaje que no se había visto en ninguna de las producciones cinematográficas inspiradas en las viñetas, pero sin perder por completo el humor y la ligereza que eran la esencia de las historias impresas en sus inicios. El guión original de Mario Puzo, autor de El Padrino, tenía casi 500 páginas y era prácticamente imposible de rodar, por lo que fue adaptado a una versión breve por Tom Mankiewicz, un gran amigo de Donner. Como resultado tenemos una historia de origen que abarca desde la destrucción de Krypton hasta que Kal-El se convierte en el Hombre de Acero y protector de Metrópolis. Por supuesto que esto incluye su llegada a la Tierra, su crianza en Smallville, la muerte de su padre adoptivo, el descubrimiento de su naturaleza alienígena gracias a los cristales kryptonianos, el viaje al Polo Norte, la creación de la Fortaleza de la Soledad, su llegada al diario El Planeta como el apocado periodista Clark Kent, y sus primeras apariciones como el superhéroe que lucha por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Esto, claro está, sin olvidar su interés amoroso por Lois Lane y el comienzo de su eterna rivalidad con Lex Luthor. El elegido para encarnar al mayor superhéroe de la historia fue Christopher Reeve, un jovencísimo histrión proveniente del mundo teatral, donde había actuado con la legendaria Katharine Hepburn en la puesta en escena A Matter of Gravity, la obra de la dramaturga británica Enid Bagnold. Pero antes de elegir al actor de entonces solo 26 años de edad, en la producción se barajaron varios nombres importantes en la industria. De acuerdo a lo reportado por la revista People, el actor Robert Redford fue considerado para el papel, pero el salario que pidió era demasiado alto. Steve McQueen también fue tenido en mente, pero fue descartado por su edad y sobrepeso. Clint Eastwood, por su parte, no pudo participar en la cinta por su agenda repleta de otros proyectos. Y finalmente a Sylvester Stallone, que aunque tenía la musculatura necesaria para El Hombre del Mañana, lo descartaron porque era demasiado italiano, lo que sea que eso signifique. Para construir una musculatura convincente para el personaje, el entonces desconocido Christopher Reeve se sometió a un estricto régimen bajo la supervisión del actor y físico-culturista David Prowse, quien un año antes había dado vida al temible Darth Vader en la primera película de la saga intergaláctica de George Lucas. Su transformación física empató a la perfección con su impresionante talento histriónico, dando como resultado un prodigioso retrato del protagonista al que supo cómo trabajar en sus dos facetas, la del apocado reportero Clark Kent y por supuesto el heroico Superman. El eslogan promocional de la cinta, "Creerás que un hombre puede volar", fue cumplido no solo por los avances tecnológicos de los efectos especiales de la época, sino por la interpretación de Reeve con sus cuidadosas coreografías al vuelo, pues lo mismo podía rasgar el cielo para dar alcance a unos misiles que destruirían la costa oeste de los Estados Unidos, o moverse con gentileza para rescatar a un gatito atrapado entre las ramas de un árbol y devolverlo a su tierna dueña. La memorable interpretación de Christopher Reeve representa hasta nuestros días la pauta que deben seguir los superhéroes en el mundo del cine. Junto a Christopher Reeve, encontramos en la pantalla a Margot Kidder como la reportera Lois Lane, al siempre extraordinario Gene Hackman como Lex Luthor, la mente criminal más grande de nuestra era, y al mítico Marlon Brando como Jor-El en una participación especial por la que cobró $27,000 por hora durante los 12 días de filmación que duró su trabajo en el set, tanto para esta cinta como para su secuela que se filmó de manera simultánea. Un total de $3.7 millones, más un porcentaje de las ganancias en taquilla, se fueron a los bolsillos del actor que apareció en pantalla tan solo en 10 de los 143 minutos de la cinta. Pero además del gran trabajo del elenco, parte del éxito a nivel artístico de la película se debe a la conjunción de varios otros talentos, como el del prolífico compositor John Williams, quien creó el espectacular tema principal que es ya parte de la cultura popular,
y un elemento inseparable de la imagen del héroe al capturar en su legendaria partitura la esencia del personaje. Por su parte, el diseñador de producción John Barry se encargó de crear la estética para la ficticia ciudad kryptoniana que aparece al inicio de la cinta y la emblemática Fortaleza de la Soledad. De esta cinta, también surgió la serie de emblemas que identifican a las distintas casas de la alta sociedad de Krypton, incluyendo por supuesto la famosa S de la casa de El, que luego se relacionaría con el concepto de esperanza. Además, el famoso diseño de producción del universo kryptoniano se quedó para siempre en la memoria colectiva e influyó en las historietas para la representación de la raza kryptoniana. El éxito de la cinta fue arrollador, debutando con $12 millones en su primer fin de semana y recaudó más de $134 millones en la taquilla nacional de Estados Unidos, lo cual es el equivalente a más de $553 millones de hoy en día con los ajustes realizados de acuerdo a la inflación. Superman la película se convirtió al instante en un clásico del cine de superhéroes que se instauró como el parangón para todas las películas de este ahora sobreexplotado subgénero que deben explorar el origen de su protagonista. Y es que más allá del éxito económico, el legado y la relevancia de la cinta hoy en día se mantiene insuperable, y por el comportamiento de la industria con respecto al cada vez más genérico y menos arriesgado cine de superhéroes, quizás se mantenga así por muchos años más.